Hola a todos, mi nombre es Valeria y bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre una enfermedad genética llamada fibrosis quística. Probablemente has escuchado sobre enfermedades hereditarias, aquellas que se transmiten de padres a hijos, a través, pues básicamente que de los genes. Y tal vez te has estado preguntando cómo es vivir con una de ellas. ¿Cómo puede una mutación genética, algo que ni siquiera podemos ver, tener un impacto tan fuerte en la vida de alguien? Pues bien, la fibrosis quística es un claro ejemplo de esto. Esta es una enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo, aunque no es muy común. Quienes la padecen afectan desafíos diarios que muchos de nosotros no logramos imaginar. En este episodio, quiero que juntos exploremos qué es la fibrosis quística, qué la causa y cómo afecta al cuerpo. Además, qué tratamientos existen hoy en día. Pero primero vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué significa que algo sea genético y cómo una simple mutación en un gen puede alterar tanto nuestro organismo? Vamos a empezar desglosando esta pregunta porque sé que puede llegar a sonar pues algo complicada, ¿no? ¿Qué es una mutación genética? Antes de entrar en detalles específicos de la fibrosis quística, quiero que pensemos en un momento en lo que podría llegar a significar una mutación genética. Todos nosotros contamos con genes, que son como pequeños manuales de instrucciones dentro de nuestras células. Estos genes indican a nuestro cuerpo cómo se debe funcionar, desde el color de nuestros ojos hasta cómo se comportan nuestras células en situaciones bastante específicas. Sin embargo, a veces, debido a factores heredados o en ocasiones por factores externos, estos manuales de instrucciones pueden tener errores a lo que llamamos mutaciones. Algunas mutaciones no afectan demasiado al cuerpo y pasan desapercibidas, pero otras pueden causar grandes problemas, como en el caso de la fibrosis quística. Aquí la mutación ocurre en un gen específico llamado CFTR. Este gen es responsable de producir una proteína que es esencial para el buen funcionamiento de las células en diferentes partes del cuerpo. Pero ¿por qué esta mutación en general, en particular, causa tantos problemas? La fibrosis quística está causada por una mutación en este gen mencionado posteriormente, que significa regulador de la conductancia transmembránica de la fibrosis quística. Este básicamente es como una puerta en nuestras células, especialmente en las que recubren los pulmones, el páncreas y otros órganos. Esta puerta permite que ciertos elementos como el cloro y el sodio salgan y entren en las células. Esto es importante porque el cloro y el sodio, al ser componentes del azar, ayudan a mantener el balance adecuado entre agua y sal alrededor de nuestras células. Pero en una persona con fibrosis quística, la mutación de este gen causa que esta puerta esta proteína no funcione correctamente. Vamos a imaginarlo como una puerta que está atascada, que no se puede abrir. Cuando esto sucede, el cloro no puede salir de las células y esto a su vez provoca que el agua también se quede adentro. Como resultado, las células producen un moco mucho más espeso y más pegajoso de lo normal. Este se acumula en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué es tan importante el moco en el cuerpo? Vamos a empezar hablando sobre este tema. Puede que te estés preguntando, ¿qué tiene de malo un poco de moco espeso? Bueno, el moco en nuestro cuerpo en realidad tiene un papel muy importante. En condiciones normales, el moco es una sustancia ligera y viscosa que ayuda a proteger a los órganos, especialmente a los pulmones, atrapando el polvo y las bacterias junto a otros contaminantes para que no ingresen en nuestro sistema respiratorio. Pero cuando este moco es demasiado espeso, como en el caso de la fibrosis quística, en lugar de proteger se convierte en un problema. Entonces, ¿cómo sería la fibrosis quística? Para que una persona desarrolle esta enfermedad necesita heredar 2 copias mutadas del gen CFTR, que es del que ya estuvimos hablando, una de cada padre. Esto significa que la fibrosis quística es una enfermedad básicamente que es recesiva. Los padres, aunque pueden portar una copia de este gen mutado, no necesariamente tienen la enfermedad. Sin embargo, si ambos padres son portadores, existe un 25% de probabilidad de que su hijo herede las 2 copias mutadas y desarrolle fibrosis quística. Ahora, para darle una idea de lo que significa esta enfermedad, vamos a estar hablando sobre un poco de historia. La fibrosis quística fue reconocida formalmente en la década de 1930. En este momento, para los médicos, fue una gran observación que algunos niños presentaban síntomas recurrentes de infecciones pulmonares y problemas digestivos severos. Y notaron también que estos niños solían tener la piel y el sudor inusualmente salados. Esto era una pista de que se había, presentado un desequilibrio en cómo el cuerpo procesaba la sal
Y más adelante, con el avance de la genética, se identificó que todo esto se debía a una mutación en el gen CFTR. Así que para resumir, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria causada por una mutación en este gen que interfiere con el balance de la sal y el agua en las células, causando una acumulación de moco espeso en varios órganos. Pero esto es solo el comienzo. Ahora que entendemos la causa de la genética, vamos a ver cómo esta mutación afecta la estructura y la función de la proteína CFTR y en consecuencia a todo el cuerpo en la siguiente sección. Vamos a estar explorando cómo la fibrosis quística impacta a quienes la padecen y qué implica vivir con este trastorno. Parte número 2. Impacto de la mutación en la proteína y el cuerpo. Ahora que ya sabemos que la fibrosis quística es causada por una mutación en un gen, vamos a entender mejor el papel de esta proteína en nuestro cuerpo y cómo la mutación cambia todo. En una persona sin fibrosis quística, la proteína CFTR funciona como un canal que permite que el cloro, que es un componente de la sal, se mueva a través de las membranas celulares. Este flujo de cloro hacia adentro y hacia afuera de las células ayudan a mantener un equilibrio adecuado de la sal y el agua en la superficie de los tejidos, especialmente en los pulmones y el sistema digestivo. Es como si este gen, esta proteína trabajara de portero, controlando que el cloro pase libremente para mantener el ambiente adecuado dentro y fuera de las células. Sin embargo, en una persona con fibrosis quística, la proteína CFTR tiene un defecto debido a la mutación genética. Esto impide que funcione correctamente y el cloro no puede moverse como debería. Ahora hablemos sobre cómo se ve el impacto en los pulmones. Veamos primero el impacto en los pulmones, que es uno de los órganos más afectados. Normalmente el moco en los pulmones tiene una consistencia ligera y líquida que ayuda a atrapar las partículas de polvo, gérmenes y otros contaminantes para que puedan ser expulsados al toser o al estornudar. Pero en alguien con fibrosis quística, el moco espeso se acumula en las vías respiratorias, bloqueando el flujo de aire y atrapando las bacterias que pueden causar infecciones. ¿Te imaginas lo que es vivir con infecciones pulmonares constantes? Es que las personas con fibrosis quística experimentan síntomas como tos crónica, dificultad para respirar y en muchos casos infecciones bacterianas graves que requieren de tratamiento con antibióticos de manera frecuente. Con el tiempo, esas infecciones que son recurrentes y la acumulación de moco pueden llegar a dañar el tejido pulmonar, causando cicatrices y empeorando la capacidad respiratoria. Es como si poco a poco los pulmones se fueran endureciendo y perdiendo su flexibilidad y por ende no pueden expandirse a la hora de respirar. El impacto en el sistema digestivo. Digamos que los pulmones realmente no son los únicos órganos afectados. El sistema digestivo también sufre debido a la fibrosis quística, especialmente el páncreas, que es el órgano que produce las enzimas necesarias para la digestión de los alimentos. En una persona con fibrosis quística, el moco espeso bloquea los conductos en el páncreas, impidiendo que estas enzimas lleguen al intestino delgado. Esto significa que los alimentos no se digieren ni se absorben adecuadamente, lo que provoca problemas como diarrea, pérdida de peso y desnutrición, incluso si la persona come lo suficiente. Vamos a imaginarnos una persona con fibrosis quística, especialmente a un niño en crecimiento, enfrentándose a estos problemas. Comer bien y recibir los nutrientes adecuados es esencial para poderse desarrollar de manera normal. Pero para alguien con fibrosis quística, incluso algo tan básico como la comida puede convertirse en un reto. Los padres del niño con esta enfermedad deben ser bastante cuidadosos con la alimentación y muchas veces recurrir a suplementos y enzimas adicionales para ayudar en la digestión. Además de los pulmones y el páncreas, otros órganos que también pueden llegar a verse afectados podrían ser, por ejemplo, en algunos casos, el hígado, que puede verse comprometido si el moco espeso bloquea los conductos biliares, lo que pueden llegar a formar problemas hepáticos. También el sistema reproductivo puede verse afectado. En los hombres con fibrosis quística, el conducto deferente que transporta el esperma suele estar obstruido, lo que puede causar infertilidad. Las mujeres también pueden enfrentar dificultades para concebir, aunque en menor medida. Es importante entender que las personas con fibrosis quística viven con estos problemas todos los días. La tos, el moco, las infecciones y las dificultades para absorber los nutrientes no son síntomas que aparecen de vez en cuando. De hecho, es que están presentes constantemente. Las personas con esta enfermedad necesitan seguir sus rutinas diarias de cuidados, que incluyen medicamentos, fisioterapia respiratoria y una dieta especializada.
A menudo estas rutinas son largas y requieren de muchísimo compromiso, tanto que las personas que tienen esta enfermedad como la de sus cuidadores. Con esta explicación sobre el impacto de la mutación de la proteína CFTR y los efectos en el cuerpo, podemos ver que tan compleja puede llegar a ser la fibrosis quística y cómo afecta en casi todos los aspectos de la vida de quienes la padecen. Ahora bien, puede que te preguntes qué tratamientos existen para ayudar a las personas con esta enfermedad. Y es por eso que vamos a estar explorando los tratamientos disponibles y cómo intentan aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Ahora que conocemos cómo la fibrosis quística afecta en el cuerpo desde una perspectiva biológica, veamos cómo se manifiestan estos defectos en la vida cotidiana de una persona con esta enfermedad. Los síntomas suelen aparecer desde la infancia, aunque en algunos casos pueden no ser evidentes, sino pues hasta mucho más adelante. Los síntomas más comunes en la fibrosis quística incluyen una tos persistente, a menudo pues acompañada de flema espesa, que es difícil de eliminar y se convierte en un esfuerzo diario para el paciente. Otro síntoma importante es la dificultad para respirar, debido a la acumulación de moco en los otros pulmones. Las personas con fibrosis quística a menudo experimentan una sensación de falta de aire y una reducción de la capacidad pulmonar, lo que significa que actividades que para otros serían sencillas, como subir unas escaleras o hacer un ejercicio ligero, pueden convertirse en tareas agotadoras. También, al ser una enfermedad crónica, las infecciones respiratorias son constantes y pueden llegar a ser graves. Muchas veces estos pacientes deben ser hospitalizados y recibir antibióticos fuertes para combatir las infecciones, lo que puede ser muy desgastante a nivel físico y emocional. Además, como mencionamos antes, los problemas digestivos son otro aspecto desafiante, pues los nutrientes como tal no se logran absorber. Y esto causa síntomas como diarrea crónica, heces grasosas y pérdida de peso, lo que puede afectar seriamente en el crecimiento y el desarrollo, especialmente pues a temprana edad. Incluso con una dieta balanceada, muchas personas con fibrosis quística necesitan suplementos y enzimas, como ya habíamos mencionado posteriormente, con el fin de ayudarse a procesar los alimentos. Más allá de los síntomas físicos, también existe un impacto emocional importante. Pues vivir con fibrosis quística no solo significa enfrentar con problemas de salud, también implica vivir con un régimen estricto de tratamientos y la conciencia constante de una enfermedad crónica, lo que puede ser especialmente duro para los adolescentes y los jóvenes, quienes deben conciliar con el deseo de tener una vida normal y pues también enfrentan la realidad de su condición. Muchos pacientes y sus familias desarrollan una gran fortaleza mental, pero también es común que enfrenten desafíos emocionales como la ansiedad, el estrés o la depresión. Por ello, el apoyo psicológico es fundamental para los pacientes y sus seres queridos. Hablemos ahora de los tratamientos. Aunque la fibrosis quística no tiene cura, en las últimas décadas han habido grandes avances en su tratamiento. Los tratamientos se centran en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Algunos de los métodos más comunes incluyen la fisioterapia respiratoria, que ayuda a despejar ese moco que está acumulado en los pulmones, un proceso que puede incluir técnicas manuales como golpes en la espalda o el uso de dispositivos especiales para facilitar la expulsión de este. Esta terapia es algo que muchos pacientes deben realizar varias veces al día. Otro tratamiento común son los medicamentos que diluyen el moco, facilitando así su eliminación, y los antibióticos, que ayudan a combatir las infecciones recurrentes. Además, las enzimas del páncreas que los pacientes toman en cada comida les ayudan a absorber los nutrientes correctamente. Sin embargo, uno de los avances más importantes en los últimos años ha sido el desarrollo de moduladores de CFTR. Hablemos ahora sobre qué son los moduladores de CFTR. Estos moduladores son medicamentos diseñados para corregir el defecto en esta proteína causada por la mutación genética. Aunque no son una cura, estos medicamentos ayudan a mejorar la función de la proteína defectuosa en algunos tipos de mutaciones. Esto significa que pueden reducir la cantidad de moco espeso producido, mejorar la función pulmonar y, en general, permitir que los pacientes vivan una vida más activa y con menos síntomas. No obstante, estos tratamientos no son efectivos para todas las personas con fibrosis quística, ya que existen diferentes tipos de mutaciones en este gen, y no todas responden a los moduladores. Además, el costo de estos medicamentos suele ser bastante elevado, lo que significa que no todos los pacientes tienen acceso a ellos. Aún así, la investigación continúa avanzando y se espera que en un futuro hayan más opciones de tratamiento y más accesibilidad. Para concluir, la fibrosis quística es una enfermedad que afecta profundamente a quienes la padecen, tanto físicamente como emocionalmente. Es una condición que requiere un esfuerzo constante y una gran resiliencia, no solo por parte de los pacientes, sino también de sus familiares y de cuidadores.
La buena noticia es que los avances médicos han mejorado significativamente la esperanza y la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad, y la investigación sigue en marcha para encontrar soluciones aún más efectivas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas aprendido un poco más sobre la fibrosis quística y que esta información nos ayude a comprender mejor los retos que enfrentan las personas con enfermedades genéticas. La próxima vez que escuchemos sobre alguien con esta condición, recordemos la importancia de la investigación, el apoyo y obviamente la empatía. Si te ha parecido interesante, no dudes en compartir este episodio y ayudarnos a crear más conciencia sobre la fibrosis quística. Hasta la próxima.